Tardes, esta es nuestra segunda clase de la materia investigación y en esta oportunidad tenemos el gran placer de poder contar con Ana Cravino. La doctora Ana Cravino fue profesora titular durante el año pasado de esta misma materia y por eso, bueno, estamos aprovechando que ella gentilmente puede acceder a presentarnos una de las clases. Estamos muy agradecidos por eso. Realmente en este contexto tan complicado podemos acceder a que los profesores estén presentes también con ustedes, con nosotros, en estas reuniones y bueno, poder seguir enseñando y aprendiendo todos juntos, aunque sea a la distancia. Y bueno, realmente es un esfuerzo y te lo agradecemos mucho. La doctora Ana Cravino, bueno, tiene una amplia experiencia en investigación y en docencia universitaria. Y bueno, le voy a dar la palabra a ella y además voy a dejar que ella como realmente la gente tiene tanto currículum y demás, bueno, dejar que ella se presente como ella quiere y bueno, lo que ella quiere destacar para ustedes, para que la conozcan. Además, bueno, el currículum y digamos, los datos de la profesora Ana Cravino están en nuestra página web, como otros profesores que fueron, y además fuiste presentada también en la clase de presentación, en el Power que yo pongo, porque, bueno, los otros profesores con los que contábamos el cuatrimestre, así que ya la conocían por foto. Pero bueno, voy a dejar que ahora todos nos silenciamos para que podamos escuchar la presentación y después nos volvemos a reunir de la misma manera. Bueno, te dejo la palabra, Ana, y creo que vos podés compartir pantalla, así que eso, si no, yo tengo el Power y lo puedo pasar. Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer enorme. No tuve ningún problema en la General Paz para llegar, como siempre era habitual en algunos de los integrantes de la cátedra el año pasado. Bueno, entonces voy a ver si podemos compartir todo. ¿Sí? Ahora. ¿Ven algo? No, ahí está. ¿Ahora la ven? ¿Están viendo? Ahí se está abriendo. Bueno. Me interesa trabajar hoy sobre el proceso que implica ir de un tema al problema, que es un eje fundamental en cualquier tipo de investigación. Entonces, cuando uno comienza una investigación, el primer paso es fundamentar. ¿Por qué quiero investigar? El primer punto cuando hablamos de investigación es la pertinencia. Quizás es el único punto que uno puede hablar en primera persona. O sea, el interés personal que tiene que estar relacionado con las competencias del investigador. Cuando uno hace una presentación de investigación formal, hay que dar cuenta de esta competencia, indicando qué estudios o qué presentaciones o qué investigaciones ha hecho anteriormente ligadas a la investigación que quieren ser reconocidas. Un segundo aspecto es la oportunidad, o sea que la investigación que yo quiero hacer es posible de ser investigada, o sea, que tenga en cuenta la disposición de una gran cantidad de información. Por ejemplo, si yo quiero investigar ahora la arquitectura autóctona de la cultura maorí, ¿sí? La posibilidad de viajar a Nueva Zelanda es casi prácticamente nula, así que mi investigación no tiene mucha oportunidad de ser aprobada. Por eso siempre es recomendable elegir como tema de investigación aquello que yo pueda acceder al campo. Un tercer elemento es la utilidad. La utilidad no significa el uso, sino la necesidad social de contar con una investigación sobre el tema específico. Una investigación histórica puede ser útil para comprender un periodo, una etapa o una producción. No necesariamente entendamos utilidad como uso. Un segundo aspecto es el estado de la cuestión o antecedentes. Con respecto al estado de la cuestión o antecedentes, a veces hay algunas confusiones. Una cosa es el estado de la cuestión, lo que se sabe de un tema o los antecedentes de investigación, y otra distinta es los antecedentes previos a que ocurriera un problema. Entonces, por eso prefiero la palabra o la expresión estado de la cuestión y no antecedentes. Pero igual la llama de estas dos maneras. Perdón, Ana, perdón que te interrumpa, no está pasando el PowerPoint. Bueno, pasa, entonces vamos a ver. Ahí por ahí te ayuda para... A ver, esperen un
segundo, voy atrás. ¿Sí? A ver. Ahí sí. Bueno, ¿la ven ahora? ¿El paso 2? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. ¿El 1 lo vieron? No, no. Como que seguiste hablando, quedó tildada en la primera. Bueno, ahora el 1 sí. Pertinencia, oportunidad y utilidad. ¿El segundo lo ven? Estado de la cuestión o antecedentes. Recorrido por las investigaciones desarrolladas sobre el tema. ¿Para qué me sirve estudiar el estado de la cuestión? Para no investigar si algo ha sido muy investigado. ¿Sí? El segundo punto, que es el fundamental, es detectar si existen áreas de vacancia investigativa a pesar de que el tema ha sido estudiado. O sea, quizás no está estudiado desde un enfoque o desde una mirada o desde cierta perspectiva. O aún siendo investigado de una perspectiva, quedaron cosas por estudiar. Un tercer aspecto es formular una nueva perspectiva de estudio que permita construir un nuevo conocimiento. Por ejemplo, alguien quiere investigar, supongamos, la producción de un arquitecto. Y hay estudios biográficos, pero no hay estudios tipológicos. O no hay estudios que permitan clasificar periodos dentro de la producción de un arquitecto. Bueno, o no hay estudios que lo trabajen desde la producción intelectual y sus influencias a partir de la historia de las ideas. O sea, siempre es posible encontrar una perspectiva nueva. Y un cuarto punto es sistematizar la información producida hasta el momento. Entonces, cuando hablamos de tema, hablamos de interés, disponibilidad, oportunidad, competencia disciplinar. Es importante cuando uno elige un tema, el tema tiene que tener dos características. O es un tema que me apasiona, me gusta, me interesa investigarlo, o es un tema que me inquieta y me genera un conflicto y me perturba. Entonces no es que necesariamente me gusta, pero me inquieta. O sea, tiene que cumplirse una de las dos alternativas. O me apasiona porque me gusta, o me intriga y me inquieta. Bueno, entonces cuando voy pasando del tema al problema, hay que hacer una delimitación, espacialmente, temporalmente, circunstancialmente. ¿Dónde voy a investigar? ¿Cuándo y cómo? O sea, si yo digo, quiero investigar la silla, bueno, es un tema imposible de investigar, pero yo digo, las sillas producidas artesanalmente en tal época, ¿sí? En tal lugar. Bueno, estoy delimitando. Tengo que además investigar a quién afectaría esta investigación y a quién interesa. Porque esto también va a dar cuenta de el momento de pedir becas, subsidios o de la famosa transferencia de la investigación. Lo que hablamos de esta utilidad. Después cuando voy llegando al problema tengo que preguntarme qué se sabe sobre este tema y qué se ignora. Y qué se ignora me va a permitir llegar al problema. Entonces, ¿cómo llego a un tema? Por observaciones preliminares. Observaciones a veces no del todo sistemáticas. Hice una revisión bibliográfica, lo que llamamos antecedentes o estado de la cuestión, y ahí pude establecer qué se sabe y qué se ignora, y también puedo saber desde qué enfoque se ha estudiado el tema y cómo se ha abordado el tema. Esto me va a permitir formular un problema. Los problemas no existen, se construyen. O sea, hay áreas de conocimiento que son temáticas y el problema implica toda una construcción por parte del investigador. Por ejemplo, vivienda social no es un problema. El tema puede ser un problema el déficit de la vivienda social. Bueno, entonces, cuando estoy pasando del tema al problema, tengo que, al delimitar, ¿qué quedaría por fuera del problema? No puedo investigar el universo y el universo paralelo. Tengo que limitar. Estos límites también tienen que ver, no es lo mismo una investigación que hago para un artículo, una investigación para una beca bianual o una tesis doctoral. Entonces, esta limitación tiene que ver con el espesor que yo le quiera dar a mi tesis, a mi trabajo. Y tengo que preguntarme, ¿por qué sería un problema de investigación? ¿Sí? No todo problema es un problema de investigación. ¿Y a quiénes le compete disciplinariamente el problema? ¿Por qué? Porque a veces hay temas de investigación
que me estoy corriendo de la disciplina. Quiero analizar el efecto de una campaña publicitaria, una campaña para disminuir el consumo de cigarrillos. Y si yo estoy orientada hacia las audiencias, es una investigación más sociológica que una investigación de diseño gráfico. Entonces tengo que fijarme a quién compete, ¿no? Bueno, entonces un problema de diseño, la solución es un artefacto entendido en el sentido más amplio, como objeto artificial. En vez, un problema de investigación da como origen conocimiento. Esto es una cosa bastante obvia y bastante, como es obvio, a veces permanece invisible. Cuando alguien está diseñando, se va formulando preguntas, y a estas preguntas son preguntas que tienen que ver con problemáticas de diseño, y otras veces son preguntas de investigación. ¿Qué cosa estoy ignorando? ¿Qué me falta conocer? Entonces hay que diferenciar entre un problema de diseño y un problema de investigación. El problema de investigación, el resultado es conocimiento. En las disciplinas proyectuales producimos artefactos y conocimientos. Hay disciplinas que solamente producen conocimiento. Bueno, entonces me interesa trabajar sobre este eje. Cuando elijo un tema, un tópico, una idea, lo fundamental que pertenezca a mi disciplina. No puedo ponerme a elegir como tema genotipos y fenotipos de no sé qué planta. Eso le corresponde a un botánico, ¿sí? Escapa a mi disciplina. Entonces tengo que elegir un tema, un tópico que corresponda a mi disciplina. Tengo que justificarlo. Tengo que hablar de mi interés, que tiene que ver con mis competencias, la necesidad y una preocupación de este tema, ¿sí? Que sea legítima, que esté fundamentada. La justificación es un argumento de tipo, es una argumentación que implica la fundamentación del tema. La vacancia investigativa se establece a partir de recorrer la bibliografía, de haber leído un montón de textos. Nunca voy a establecer que esto nadie lo ha investigado, sí que no he encontrado evidencia de que ha sido investigado exhaustivamente. O sea, el estado de la cuestión me permite establecer esta área de ignorancia. Recorriendo este camino puedo llegar a una pregunta-problema, y esto implica esta delimitación espacio-temporal. Y las preguntas problemas se formulan dentro de un marco conceptual o teórico. O sea, hay preguntas, por ejemplo, hace 1000 años un problema era el sexo de los ángeles. O era un problema, por ejemplo, qué pasaba si había una resurrección al final de los tiempos con un viudo o viuda que se volvía a casar. ¿Con quién se quedaba? Bueno, o problemas, si la mujer tenía alma o no tenía alma. Estos problemas no son problemas actuales. Escapan a cualquier marco conceptual o teórico actual. O sea, las preguntas que podemos formularnos están limitadas, ¿sí?, al marco conceptual o teórico. Doy otro ejemplo más de actualidad. Cuando alguien pregunta la posibilidad de una vacuna o la posibilidad de una cura del coronavirus, estoy asumiendo que el coronavirus no es un virus y no una maldición bíblica, ¿sí? O sea que estoy siempre dentro de un marco conceptual o teórico. El siguiente paso de la investigación es la formulación del problema. Entonces, esto es muy importante porque puede investigación. Una pregunta cuya respuesta ya la tenga de antemano, ¿sí? Porque tengo que preguntarme sobre algo que ignoro. Entonces, problematizar supone un recorte específico dentro de las generalidades del tema e implica además un diálogo con las investigaciones precedentes y los enfoques actualmente vigentes. O sea que yo sé que hay un montón de gente que ha investigado antes que yo. Humberto Eco decía que somos enanos sobre hombros de gigantes. ¿Qué significa? Que no voy a arrancar de cero, que voy a arrancar a partir de otras investigaciones. Y tengo que dialogar con otras investigaciones.
y tengo que ver qué enfoques actualmente vigentes me pueden servir, me pueden nutrir a mí para desarrollar una investigación. Esto es un tema que estuve desarrollando hace un tiempo, que es una especie de triada, problema, hipótesis, objetivo. Tiene que haber una consistencia entre la hipótesis, el problema y el objetivo. Si la pregunta es de qué manera el fenómeno A se relaciona con el fenómeno B, mi hipótesis va a establecer que el fenómeno A se relaciona con el fenómeno B de la manera C. Y el objetivo será caracterizar la relación que se da A con B. O sea, ¿qué significa? Que tiene que haber una consistencia muy fuerte entre problema, hipótesis, objetivo. La respuesta a la pregunta problema es la hipótesis. Y la orientación que da la hipótesis me fija los objetivos. El problema sale del estado de la cuestión, porque el estado de la cuestión me indica el área de vacancia. ¿Qué cosa hasta ahora no ha sido investigada? La hipótesis se relaciona muy fuerte con el marco teórico. ¿Por qué? Porque los términos que están expresados en la hipótesis tienen que estar claramente definidos dentro del marco teórico. Yo recién dije, el fenómeno A se relaciona con el fenómeno B de la manera C. A, B y C tienen que estar definidas dentro del marco teórico. Y también tienen que estar definidas cuestiones como qué tipo de relaciones hay, etcétera, etcétera. Los objetivos. Los objetivos tienen que ver con la metodología. Si yo quiero establecer una relación, mi relación puede ser causal o puede ser una correlación. Si yo quiero comparar, ¿sí? Mi objetivo es comparar el fenómeno A con el fenómeno B, mi metodología va a seguir una línea comparativa. O sea que depende que establezcan esta triada, problema, hipótesis, objetivo, qué línea voy a seguir en mi investigación. Entonces es muy fuerte esta triada en el sentido de que cuando establezco la pregunta problema, establezco la hipótesis y establezco el objetivo general, de alguna manera estoy firmando hacia dónde quiere ir mi investigación. Muchas veces aparece una confusión muy fuerte entre el estado de la cuestión y el marco teórico. Y esta confusión aparece hasta en manuales de metodología como Hernández Sampieri. ¿Dónde está el error? Tanto el estado de la cuestión o el marco teórico se nutren de la lectura bibliográfica, de un recorrido bibliográfico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que el estado de la cuestión, los antecedentes, quieren determinar qué es lo que se sabe, mientras que el marco teórico me quiere indicar desde dónde abordo la investigación. El estado de la cuestión se redacta de una manera que puede marcar los 3 o 4 ejes que han sido abordados el tema. Por ejemplo, quiero analizar el libro álbum. El libro álbum ha sido indagado en profundidad desde la pedagogía y la didáctica, como un instrumento didáctico, pero no ha sido investigado en profundidad desde el diseño. Entonces ya estoy marcando una vacancia. Pero el marco teórico por ahí me va a implicar algo totalmente distinto. Por ejemplo, quiero hacer un estudio semiótico, ¿sí?, del libro álbum, ¿sí? O quiero hacer un estudio de las ilustraciones del libro álbum desde la iconografía, ¿sí? Entonces, el marco teórico me va a decir, va a ser el instrumento crítico que va a permitir saber desde dónde abordo un tema y cómo construyo el problema. Entonces, es muy importante diferenciar. Otra cuestión es que el marco teórico está redactado de una manera argumentativa. En vez, el estado de la cuestión era más de tipo descriptivo. Bueno,
Entonces, esto implica, dijimos, una doble relación. Bueno, este es el esquema, ¿sí? Es un circuito que no está congelado, alguien puede agregar otras cosas. Elegimos un tema, luego vamos a leer mucho, a saber qué se sabe del tema, planteo el problema, defino mis hipótesis, defino los objetivos, elijo un marco teórico, planteo una metodología, hago un diseño metodológico, selecciono la muestra, los casos que quiero analizar, elijo las técnicas e instrumentos de investigación, hago una investigación de campo, ¿sí? Recopilo datos y analizo los resultados. Bueno, esto es un circuito dinámico porque uno puede a veces avanzar 2 casilleros y volver para atrás, ¿sí? En un momento dado uno se encuentra frente al marco teórico y se da cuenta que tiene que redefinir la hipótesis, ¿sí? O uno está en la metodología de la investigación y se da cuenta que está mal definido un objetivo. Bueno, esto es un circuito. Bueno, los tipos de investigación, esto es más bien de manual, pueden ser clasificados de acuerdo al enfoque. Al enfoque cuantitativo es la recolección de los datos, se fundamenta en la medición, ya que se miden variables o conceptos obtenidos de las hipótesis. Y cualitativa se fundamenta en un proceso inductivo, donde primero se explora y se describe, y luego se producen perspectivas teóricas. Por ejemplo, si yo quiero analizar, vuelvo al tema de la vivienda social, cuántos metros cuadrados se construyeron en tal época, y quiero hacer una comparatoria y hacer gráficas y diagramas que analicen en qué periodo se hizo más metros cuadrados, de qué tipo, orientado a qué, cuántas inversiones hubo, es un enfoque cuantitativo. Si yo quiero analizar, ponderar y hacer clasificaciones con tipologías de vivienda, es un proceso inductivo porque primero tengo que explorar qué tipologías hay y luego produzco perspectivas teóricas. Bueno, esto es también un cuadro que implica una comparación entre cuantitativo y cualitativo. Generalmente los fundamentos de lo cuantitativo se orientan en una epistemología positivista o en el empirismo analítico, mientras que lo cualitativo se fundamenta en enfoques fenomenológicos y en teorías interpretativas o hermenéuticas. La naturaleza ontológica, los métodos cuantitativos que están muy ligados a lo que se llama ciencias naturales y que plantean que el método ideal sería de las ciencias naturales, plantean naturaleza objetiva, estática, tangible, dada, fragmentable, convergente. Mientras que los enfoques cualitativos plantean que la propia naturaleza en términos genéricos, no hablo de la naturaleza en el sentido de lo animal o vegetal, ¿sí? El propio objeto de estudio es dinámico, múltiple, holístico. Holístico significa que no puedo fragmentarlo, ¿sí? Es construida, no está dada, si la realidad no está dada, la realidad no me habla, tengo que construirla, y es divergente. Mientras que el objetivo de una investigación cuantitativa es explicar, predecir, corroborar y refutar, y formulan leyes para regular los fenómenos, la investigación cualitativa intenta comprender e interpretar la realidad, los significados de las percepciones, intenciones y acciones de las personas. Yo tengo la idea que es muy difícil encontrar investigaciones explicativas en el campo de lo proyectual, pero por eso vamos a ver en un momento. La relación teoría y práctica en los métodos cuantitativos están disasociadas, constituyen entidades distintas, mientras que lo cualitativo están relacionadas y se retroalimentan. ¿Cuál es el propósito o intención? Bueno, que iniciaciones libres del espacio y del tiempo, leyes, explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que las leyes generales valen para cualquier tiempo y lugar. Por ejemplo, la ley de la gravedad o decir que fuerza es igual a masa por aceleración, esto vale en cualquier lugar del universo. Esto implica usar métodos deductivos, cuantitativos y están centradas sobre semejanzas. Los propósitos de tipo cualitativos es construir hipótesis de trabajo en un contexto y en un tiempo dado, plantean que no es posible obtener generalizaciones dadas para cualquier tiempo y lugar. Explicaciones ideográficas significa que son mucho más sectorizadas, inductivas, cualitativas, centradas sobre las diferencias. Generalmente los métodos cualitativos toman como modelo de investigación
el trabajo de las ciencias sociales. El tipo de explicación que utiliza la ciencia cuantitativa, las ciencias naturales, es la noción de causalidad como razón. Causa anterior o simultánea al efecto. La noción de causa es una noción muy compleja y muy difícil de determinar, porque no todo fenómeno que es anterior a otro es causa del segundo fenómeno, pero implica establecer leyes causales. Y la noción de causa determina que siempre que ocurre un fenómeno A, por ejemplo, ocurrirá un fenómeno B, porque B es consecuencia de A y A es causa de B. En vez, en los enfoques cualitativos, hablan de causa como motivo o intención o interacción. Entonces uno pregunta, ¿con qué intención hoy vinieron a esta clase virtual? ¿Sí? ¿Cuál fue la intención? No es una causa, ¿sí? Sino es un motivo o intención. Puede haber múltiples factores, ¿sí? Incluso factores que no son del todo accesibles conscientemente. Bueno, la relación sujeto-objeto para los métodos cuantitativos es independiente, neutral. Esto es importante porque consideran que el investigador no afecta a lo investigado. Hay una posición externa de la investigación y los sujetos son objeto de investigación. En vez, para los métodos cualitativos, esta relación sujeto-objeto es dependiente, se afectan, ¿sí? El investigador puede afectar al objeto de estudio. Imaginemos que quiere investigar, por ejemplo, el diseño de pupitres para los chicos de las escuelas. Y me pongo pegada al lado de un nene de 6 años para ver cómo está sentado. El nene al cabo de un momento se va a retorcer todo, se va a mover, se va a sentir afectado por mi observación, ¿sí? Bueno, o sea, el investigador afecta al objeto de estudio. Y esto implica una interrelación, porque a veces implica, esto está trabajado mucho desde enfoques constructivistas, donde plantean una interrelación interactiva, ¿sí? Donde el objeto de estudio puede afectar al investigador. Esto sucede, por ejemplo, en aquellos que investigan el autismo, ¿sí? Que entraron con una mirada, ¿sí? Ya, digamos, establecida respecto a lo que era un niño autista, y al cabo de un tiempo la mirada del investigador cambió sustancialmente, ¿sí? Y también puede ser que al cambiar esa mirada, cambie la mirada del objeto de estudio del niño autista. En el campo del diseño esto también ocurre. Cuando uno cambia la mirada, cambia el objeto de estudio. Los valores. Para los métodos cuantitativos se plantea una ciencia, una investigación neutra, libre de valores. El método es garantía de objetividad. Supongamos, todos estamos esperando que aparezca la vacuna contra el coronavirus y uno espera que la vacuna que aparezca sea la mejor y no la más cara porque un laboratorio gana más plata, ¿sí? Es lo que esperamos, ¿no? Que los criterios de selección de vacunas sean en base a la eficacia o eficiencia y no por otros valores. De ahí que esta neutralidad muchas veces está cuestionada. En vez, en la investigación cualitativa, los valores se deben explicitar, influyen en el proceso de investigación. Por ejemplo, un crítico de arquitectura que, por ejemplo, doy un ejemplo, Elio Piñón. Elio Piñón le gusta la arquitectura moderna. A la hora de explicitar qué es buena arquitectura, va a decir es la arquitectura moderna. Y cuando va a seleccionar obras, va a seleccionar obras de la arquitectura moderna. O sea, nunca va a investigar una arquitectura postmoderna. Y si lo hace es para decir que es mala, ¿sí? Y la descarta. Entonces encontramos cómo en enfoques cualitativos conviene explicitar los valores. A ver si avanzamos. Encontramos, de acuerdo al diseño, ¿sí? Una investigación que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Exploratoria es cuando alguien aborda un tema que nadie ha investigado hasta ahora, ¿sí? El propósito, dijimos, un tema no estudiado. Y la ayuda es hacerlo más familiar.
Por ejemplo, las primeras investigaciones de Mario Buschiaso o las investigaciones de Schavelson de arqueología urbana son exploratorias, ¿sí? Las primeras son exploratorias. Descriptiva. El tema ya lo conozco, pero lo quiero describir. Quiero caracterizarlo, quiero mencionar sus cualidades. Quiero plantear las dimensiones de ese fenómeno, ¿sí? Entonces, supongamos, en la primera, una pregunta de exploración sería, ¿cómo es A? La segunda es, o la exploratoria, ¿existe A? ¿Cómo es A? En la descriptiva es, ¿cuáles son las características del fenómeno A? Ya sé que el fenómeno A existe y quiero profundizar. Y la correlacional quiere establecer la relación que se da entre dos o más fenómenos, dos o más variables. La correlación implica muchos tipos de correlación, no la voy a mencionar ahora, sí, pero sé que ahí hablamos de fenómenos o variables, porque las variables pueden modificarse, pueden alterarse. Y por último, las investigaciones de tipo explicativo, que quieren señalar el por qué ocurre un fenómeno. Las investigaciones explicativas terminan elaborando leyes, ¿sí? Y permiten conocer un fenómeno en profundidad. Desde mi perspectiva, en el campo del diseño y lo proyectual, nuestras investigaciones son descriptivas correlacionales. Es muy difícil llegar a investigaciones explicativas, que podamos establecer leyes generales. Sería un objetivo prácticamente inalcanzable. Esta es mi perspectiva. Bueno, y acá encontramos que según la fuente documental, la investigación puede ser de campo, de laboratorio o documental. Investigación de campo asume las formas de la exploración, observación del terreno, la observación participante y la encuesta y la entrevista. Por ejemplo, recién mencioné arqueología urbana. Voy a un terreno a desenterrar restos arqueológicos. O voy a una obra de arquitectura a inventariarla, medirla, fotografiarla. O voy a una exposición a observar los afiches que hay. Esto implica, por un lado, una observación. Puede haber una observación participante, porque yo quiero ver un fenómeno. Por ejemplo, quiero ver cómo interactúan las personas con una campaña gráfica o con un tipo de... alguien está diseñando pantallas de computadora donde la gente interactúa en un museo de ciencia y técnica. Y quiero ver qué sucede con ello. Bueno, encontramos encuestas y entrevistas. El trabajo de laboratorio requiere una manipulación muy rigurosa de variables. Es una situación artificial y controlada. En el campo del diseño es limitado y sucede fundamentalmente cuando se trabaja sobre materiales, por ejemplo, alguien está investigando sobre fibra de carbono o sobre nuevos tejidos o sobre nuevas técnicas de impresión o tintura, o está investigando, hay casos en FADU, investigaciones ambientales donde hay prototipos que se ponen sensores de temperatura, humedad, para investigar en un laboratorio. Voy modificando, no sé, el tipo de paredes y voy viendo cuán aislante térmico hidrófugo es un material. Y otro tipo de investigación es documental. Esta modalidad es recopilo documentos, ¿sí? Libros, imágenes, imágenes de audio, ¿sí? Imágenes de sonido, o sea, yo digo imágenes en sentido amplio, ¿no? Entonces, esa sería mi fuente documental. Por ejemplo, alguien de imagen y sonido se pone a investigar los documentales, por ejemplo, los primeros documentales médicos que se hicieron en Argentina, ¿sí? Que se hicieron a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que documentaban operaciones, cómo se operaba, ¿sí? Entonces yo quiero investigar qué se mostraba, cómo se mostraba, qué se decía, qué no se decía, o si no se hablaba, qué se agregaba como escrito. Bueno,
Entonces puede haber, esto es a partir de un documental, ¿sí? Documental es la fuente de investigación. Puede investigar documentos, por ejemplo, hay un archivo también en FADU el archivo de documentos de arquitectura. Entonces, cuando un arquitecto tiene ganas, puede donar toda su colección, puede donar toda su documentación de sus obras, o cuando éste fallece. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, está en FADU, los proyectos dibujados por Carmen Córdoba y Bucho Valiero. Y no solo eso, sino que están los trabajos cuando eran alumnos. Entonces alguien podría investigar si hay una continuidad proyectual desde sus primeros trabajos como alumnos a sus trabajos profesionales. Y sería maravilloso que alguien investigue y encuentre, por ejemplo, correcciones o escritos sobre los propios planos de obra, comentarios, ¿sí? En algunos casos hay apuntes. Entonces, estos trabajamos sobre una fuente documental que puede llegar a ser riquísima. Bueno, de esta manera terminamos la presentación, ¿sí? De este Power, igual lo van a tener todos, ¿sí? Bueno, me quedo abierta dudas y inquietudes, ¿sí? Bueno, yo no sé si alguien se anima a preguntar algo directamente. Yo lo que les propongo es, ustedes ya estuvieron, te cuento, Ana, ellos están haciendo por ahora una aproximación intuitiva a 4 trabajos, a 4 proyectos de investigación de la FADU. Entonces les dijimos que entren intuitivamente, pero hoy, como vieron, Ana ya nos mostró un montón de la jerga técnica, nos dijo, en realidad todo está en este PowerPoint, mucho está en este PowerPoint. Ya los introdujo a la jerga y quizás hubo algún ruido entre palabras que les parecen difíciles, pero que ustedes lo vieron o no, o al revés, dicen, mira, yo había leído objeto de investigación y en realidad vos lo definís de otra manera. Traten, si quieren, de hacer esa conexión entre lo que vinieron viendo y lo que les contó Ana para sacarse dudas, para ver si están bien lo que están poniendo, para volver a repreguntarle alguna cosita que no les quedó. ¿Les parece esa manera? Sí, y yo voy a agregar algo, Gaby, también, que me pareció muy buena también la teórica para no solo empezar a entrar, ¿no?, en esta clasificación, en este análisis de cada uno de los proyectos con los que ustedes van a trabajar y van a analizar, sino me parece que también aportó bastantes herramientas críticas, ¿no? Para no solo agarrar y analizar de una manera descriptiva cada uno de los proyectos, bueno, acá está diciendo estado del arte, antecedentes, acá está justificando, sino para cuestionarlos. Y voy a recuperar algunas cositas que vos señalaste, Ana. Por ejemplo, vos hiciste esta distinción entre un proyecto de investigación y un proyecto de diseño, que creo que eso es algo que lo van a encontrar bastante en todos los proyectos de la Secretaría de Investigación, ¿no? Y para que ustedes revisen si efectivamente los proyectos con los que van a empezar a trabajar son proyectos de investigación, ¿no? Están aportando conocimiento. Después esta tríada que marcaste, que está buenísima, la verdad, ese esquema, ¿no? ¿Es coherente esa metodología, esa pregunta-problema, esa hipótesis que está planteando? ¿Tiene coherencia? Después marcaste, bueno, ¿qué enfoques toman? Y si son coherentes, qué tipo de investigaciones son, de acuerdo a la orientación que tiene, de acuerdo a las fuentes, cómo marca y justifica esa vacancia, lo hace efectivamente, lo justifica. Bueno, me parece que ya empiezan a tener algunos y variados puntos para empezar a cuestionar, a hacer ese análisis rico, ¿no? En cuanto a investigación. Sí, queremos agradecerte, Ana, porque realmente fue muy, muy interesante la charla. Es verdad que es como demasiada información de golpe porque pusimos de repente todo sobre la mesa, pero también es cierto que todos los aspectos de la investigación están relacionados. Y esto es súper importante cuando lee uno un proyecto o un evaluador va a leer un proyecto. Pasa que no son cuestiones
no conexas el hecho de que se plantea un determinado marco teórico y después, bueno, la metodología no puede estar desvinculada de eso. O cuáles son los propósitos, bueno, no es lo mismo los objetivos o los propósitos que las actividades. Y a veces son cosas que, bueno, como se van confundiendo. A mí particularmente me encantó y me gustaría ponerlo a prueba y creo que es algo como para seguir trabajando el triángulo. Y cómo fuiste explicando las relaciones, ¿no?, entre unas cosas y otras, y creo que hay muchas idas y vueltas entre esas puntas, ¿no?, y lo que puede suceder ahí en el medio, incluso para caracterizar tipos de investigación que comienzan por un lado, por otro, o cómo son estas recursividades, porque bueno, como dijo Ana, bueno, si bien lo estamos poniendo en un plano en 2D, en realidad lo que pasa en una investigación es casi como una espiral, ¿no?, en donde hay muchas vueltas, en donde uno parece que vuelve al mismo lugar, y bueno, si cuando ustedes lean un proyecto eso no está evidenciado, porque el proyecto uno lo tiene que contar de una manera cuando ya dio todas esas vueltas. Entonces, cuando uno cuenta un proyecto, ya en realidad tiene muchas cosas resueltas. El plan de investigación no es lo primero que se nos ocurrió. El plan de investigación es casi el resultado de una parte de la investigación. Entonces, cuando alguien se plantea un plan de investigación, no está empezando a pensar en algo, sino que ya viene trabajando y tiene construido un objeto de estudio, ya tiene incorporado una forma de trabajo que es, bueno, todo esto que hace al marco teórico que viene con uno casi, ¿no? Porque es difícil cambiarse el marco teórico. El marco teórico es uno, más si engancha a alguien interdisciplinario, bueno, somos 2, 3 que estamos juntando marcos teóricos. El marco teórico no es intercambiable. Los objetos de estudio podrían llegar a cambiar. De hecho, bueno, creo que todos cambiamos en algún momento, bueno, fuimos más flexibles por diferentes motivos. Pero a mí me pareció sumamente importante mostrar las vinculaciones, porque si empezamos a hablar, bueno, tipos de investigación, y después cómo se junta todo eso, ¿no? Porque nosotros partimos del todo, partimos de los proyectos, no partimos del desglose, partimos del proyecto armado. Y a partir de ese proyecto, bueno, ver que en realidad son dinámicas y también tiene que ver con quién es cada uno en el mundo, ¿no? Y dentro de la facultad, la posición que tiene, la posición ideológica, la posición respecto de valores, de una ética, de una forma de ver el mundo, que se trasluce en lo que uno investiga y desde dónde lo investiga, porque ese mismo objeto es mirado de diferentes maneras y construido de diferentes maneras. Entonces, veía un poco esto de, bueno, también del tema del problema, ¿no? Como, bueno, nosotros pensamos que los temas están, pero en realidad todo el tiempo aparecen justamente porque el que está inserto en una manera de investigar y en una problemática, todo el tiempo aparecen, ¿no?, nuevas cosas y son los mismos proyectos los que nos llevan a nuevos problemas. Entonces, el conocimiento avanza no por lo que nosotros estemos aportando, que a veces no es tanto, sino porque cada vez encontramos más problemas y más objetos de estudio y nuevas formas de investigar. Creo que fue súper motivador el hecho de que mostrarlo así en una dinámica, no como algo estático. Entiendo que es difícil y se sintieron así como un poco abrumados porque es como casi son nuestras primeras clases. Pero todo esto lo vamos a seguir trabajando y bueno, es solo me pareció bien esta presentación así tan ligado a todas las cuestiones, ¿no? Integrado, porque también está bueno para que cuando ahora, bueno, justamente antes hablábamos con Matías, necesitas la definición, ahí la tenés, en ese PowerPoint ya la tenés, podés seguir, no te preocupes. O sea, es muy bueno en ese sentido, es como, ya está, sigamos. Sí, igual ahí me meto, una de las bibliografías que tenemos como las recomendadas iniciales, una donde está Fuhrman y Golombek y demás, bueno, también ahí tenés es como muy propio de las ciencias duras, pero es como un material para aula, y ahí también tenés las definiciones bien taxativas de qué se espera en cada cosa, de una manera breve, reducida, digamos, si te da cosa de entrar en el manual de Sautou, que por ahí desde un marco teórico lo desarrolla en unas cuantas páginas con distintos abordajes y demás, a modo de diccionario.
Una cuestión que hay que siempre remarcar en el campo del proyecto es que el tema es disciplinar, pero el marco teórico puede estar algo prestado. ¿Qué significa? Que yo puedo abordar cualquier tema desde la antropología, la sociología, la semiótica, la lingüística, la proxémica. O sea que mi marco teórico puede tener aspectos interdisciplinares para terminar de construir un problema. Pero nunca hay que perder que estamos en diseño. ¿Por qué digo esto? En materias proyectuales. Porque si no termina siendo una mala investigación sociológica, antropológica, semiótica, porque tocamos de oído. Entonces, lo que hay que tener siempre, recurrir, esto yo lo pido en todos lados y me cuesta mucho, que el marco teórico también sea disciplinar. ¿Por qué? Porque como hay pocos, y esto lo digo sinceramente, hay pocos investigadores formados en el área proyectual, uno termina teniendo ayuda. Este ejemplo de la materia es esta, por ejemplo, hay sociólogos, ¿sí? Politólogos, ¿sí? ¿Cómo se llama? De lengua, ¿sí? Pero que no pierdan que el objeto de estudio es el diseño, ¿sí? Es el proyecto. Entonces, no pretendan hacer una mala investigación sociológica, antropológica, porque van a tocar de oído, ¿sí? Pueden recurrir a las herramientas de la sociología, la antropología, ¿sí? Como marco teórico, ¿sí? Pero tienen que tener herramientas de diseño. Y acá hay un desafío, porque como hay poco marco teórico de diseño, hay que construirlo. Entonces, hay que construir conocimiento disciplinar. Entonces, la vacancia es enorme, ¿sí? Entonces, uno puede encontrarse con un montón de estudios, no sé, para decir un ejemplo. Los colectivos están vistos desde el transporte, desde la ingeniería, desde la polución ambiental, desde, no sé, 50 ramas distintas, pero poco del diseño. Entonces, por ahí alguien se pone a investigar cómo hacer, no sé, estudiar comparativamente tipologías de colectivos. Digo, estoy diciendo cualquier cosa, investigación comparativa, donde investiguen colectivos que sean más cómodos, la gente viaje mejor. Ahora, post pandemia, más separado, en vez de estar los asientos alineados, estén contra las ventanas, con unos separadores. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces hay todo un desafío del diseño. El diseño puede ser una oportunidad para el mundo post-pandemia. ¿Sí? Entonces, y no solamente pensar, bueno, vamos a pensar en cómo encontrar la vacuna o cómo hacer barbijos, para ir a hacer barbijos mejores o hacer escafandras para la gente mayor, no sé, estoy inventando cualquier cosa. ¿Sí? Hay todo un desafío del mundo, ¿sí? O qué materiales son más fáciles de lavar que otros, o son menos amigables al virus que otros, ¿sí? Porque quizás este no sea el primer virus que nos ataque en un mundo globalizado, ¿sí? Entonces el diseño puede ser un desafío de construir conocimiento disciplinar, ¿sí? Y tener una dinámica muy fuerte para construir conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que quiero es generar entusiasmo de que está todo por hacerse, ¿sí? Por ahí hay disciplinas, ¿sí? En el ámbito de la historia general, a ver, ¿qué más puedo decir de la Revolución de Mayo? No sé. Entonces, por ahí aparecen estudios de género, las mujeres de la Revolución de Mayo, o la indumentaria, o sea, pero no hay mucho para investigar. En vez hay temas que está todo por investigar, ¿sí? Y es el campo proyectual. Y yo tengo otra mirada que es el proyecto hace mundo. Cambia la realidad, pero cambia la realidad de manera concreta, ¿sí? No es simplemente imaginarios o concepciones o ideologías. Cambia la realidad, ¿sí? Pensemos simplemente el celular, ¿sí? Cómo cambió la vida de las personas en los celulares, ¿sí? Es un producto del diseño, ¿sí? ¿Quién piensa el celular como un teléfono nada más? ¿Sí? ¿Sí? Cada vez se fue independizando de la imagen de teléfono y es otra cosa distinta. Entonces, hay todo un desafío de los diseñadores gráficos, de los diseñadores de imagen y sonido, de los diseñadores industriales, de los arquitectos,
¿sí? De los de paisaje, ¿sí? De crear un mundo nuevo. Bueno, entonces con esto quería, ¿sí? Entusiasmarlos, ¿sí? Bueno, los dejo. ¿Alguien se anima a preguntarle algo a Ana? Aprovechen. Sin vergüenza. Cualquier cosa tienen mi mail, me pueden mandar un mail, ¿sí? Si hay alguna duda puntual, ¿sí? Te queríamos comentar que justamente nuestra idea, bueno, para como desarrollo de investigación durante este año en la cátedra es tratar de, con los estudiantes, analizar los proyectos para encontrar si hay especificidades dentro de la investigación proyectual y cuáles serían. Y de alguna manera responde a lo que vos les estás planteando como áreas de vacancia, que en realidad hay muchísimas formas de investigar desde una especificidad, pero hay que construirlas, es decir, no son cosas que ya estén dadas, y es cierto que nos enfrentamos todo el tiempo como evaluadores de tesistas, o todo el tiempo hay mucha dificultad por generar este tipo de investigaciones de una manera formal, porque en general lo que se hace es tomar prestados otras metodologías, otras formas de investigación, que en realidad empobrecen el objeto porque hay un montón de cuestiones de diseño que son decisivas, en tanto el diseño condiciona las conductas sociales, en tanto el diseño es un modo de regular un montón de cuestiones de la producción, de la economía, de la vida cotidiana. O sea, realmente desde el diseño hay muchas respuestas y mucho para hacer, pero es verdad también que hay que construir las categorías y hay que ver cómo, y creo que va a ser el tema para las próximas generaciones. Y para eso está bueno que vean que investigar desde el diseño, no desde las otras voces, ¿no? Claro, hay, Christopher Freiling plantea que hay 3 tipos de investigaciones en el diseño. Una es sobre el diseño, típico de historia, ¿sí? Para el diseño, por ejemplo, lo que uno aprende en las disciplinas complementarias, o sea, en estructuras, en construcciones, ¿sí? O en otras materias de diseño, no sé, supongamos, historia del diseño, ¿sí? Eso sería para el diseño, y otra es en el diseño, ¿sí? Que es cuando uno está diseñando, la famosa investigación proyectual, obtiene conocimiento. Lo que ocurre es que uno no está entrenado, ¿sí? En pensar ese acto, lo que llama John una reflexión en la acción, como un acto de investigación. No está, digamos, procedimentada, pero claro, hay caminos para hacerlo, ¿sí? Claro. Hay estudios que determinan, hay investigaciones proyectuales que analizan, por ejemplo, la cocina funcional. Entonces analizan prototipos y determinan que la gente quiere, no sé, que esté a la derecha la hornalla, porque la mayoría de gente es diestra, entonces el gesto de que agarro, muevo y que esté esto de tal manera, y que la heladera abra, o sea, hay un montón de cosas que se hacen diseñando y se exploran después, ¿sí? Claro. Tipo experiencias de laboratorio, que hay mucho de eso. Sí, sistematización de criterios, ¿no? Sí, con todo lo que las herramientas de diseño que usamos hoy en día son cada vez mayores. Pensemos en las apps que todos estamos usando y bueno, seguramente eso requiere un tipo de investigación también más sistematizada que simplemente la usabilidad de 10 o no sé, la cantidad de usuarios que puedan probar, ¿no? Claro, porque tengan en cuenta que nosotros desde los diseños, o sea, en realidad venimos de un tronco que tiene que ver con el arte, ¿no? O sea, ustedes piensen que, o sea, no venimos tanto del tronco de las academias, eso, de las ciencias duras o después las sociales. Entonces nosotros tardamos un poco más antes que el resto de las disciplinas, después que el resto
en sistematizar esto que están diciendo las chicas, en entender que lo nuestro no es una inspiración que viene de un día que estuve así iluminada, sino que son procesos racionales que uno hace. Eso siempre nos costó un poco más, porque aparte nos gusta el rol del artista genio. Entonces, pero bueno, es algo que de a poco vamos aprendiendo y tomando y tratando de tomar nuestras maneras de sistematizar. Por ahora nos agarramos un poco más de las otras ciencias, pero estamos intentando crear ese camino que, bueno, que esperamos que ustedes lo sigan, ¿no? Es que también ese rol era funcional en un momento determinado de la historia de la disciplina, y hoy en día, dentro de lo que es las universidades, los requisitos, las regulaciones que tenemos para investigar, y qué sé yo, muchos de ustedes están ingresando al CONICET y todas esas cosas que, bueno, requieren parámetros de investigación y demás, no es funcional. Entonces, bueno, pensemos para las próximas generaciones cómo hacemos para habilitar espacios para que puedan, bueno, también dialogar en el marco de otra forma de investigar en las disciplinas, ¿no? Creo que también eso está bueno. Bueno, no sé qué quieren agregar, si no ya nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Ana. Diviértanse mucho. ¿Sí? Bueno, un placer. Nos vemos en media hora en... Nos vemos en las prácticas. Vale. Gracias. Vale. Gracias, Ana. Chao, Gracias. chao. Gracias, Ana. Nos vemos en los prácticos.